Good afternoon. My name is Daniel Arango, and I am the Disaster Management Coordinator for the International Federation of the Red Cross here in Panama at the regional office. Thank you, everyone who has been able to join us today, this afternoon. We're looking forward to learning more about communications during the hurricane preparedness and response, as well as community engagement and accountability. Before beginning this session, if I could remind anyone who is just joining that they need to select a language channel in order to receive simultaneous translation. Additionally, please feel free to engage the chat during the session. With me this afternoon is Susana Arroyo. Susana is the Communications Manager for the Americas based in Panama, and she will be leading this session. Thank you for being with us this afternoon, Susana. Esa es la frase del 2020 y del 2021, no podía faltar en esta conferencia. Les decía que buenas tardes, que gracias por acompañarnos en esta sesión en la que les vamos a estar contando pues, lo más relevante del trabajo de comunicación, de participación comunitaria y de rendición de cuentas. Vamos a compartirles no solo qué aprendimos durante el 2020, sino cómo hemos tomado en cuenta esos aprendizajes a la hora de prepararnos para la temporada del 2021. A lo largo de la próxima media hora, 45 minutos largos, vamos a conocer en detalle esas lecciones aprendidas. Ustedes van a poder entender por qué, a pesar de que somos dos áreas distintas, trabajamos de manera tan coordinada y en estrecha colaboración, y también van a distinguir cuáles son esos puntos que hacen específico el trabajo de cada una de las dos áreas y cuáles son los roles que jugamos nosotras para hacer ese trabajo posible. Nos encantaría que al final de la sesión se sientan con mayor claridad sobre cómo pueden incluir acciones de SEA en sus unidades, en el trabajo de sus sociedades nacionales o en los proyectos que estén llevando a cabo, y también pues que tengan mayor claridad sobre cómo pueden coordinar con nosotras. Nos ponemos manos a la obra. Mis compañeras Diana y María están ansiosas por empezar, así que les paso la palabra. Gracias, Susana, y gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. Vamos a comenzar entonces muy rápidamente a abordar estas dos temáticas súper importantes y variadas y divertidas, como consideramos nosotros. Me está acompañando María Victoria Lagma, quien también hace parte de del equipo de comunicaciones regionales aquí en la Oficina Regional de la Federación. Y para quienes no me conozcan, yo soy Diana Medina, yo soy la gerente regional de participación comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad, también desde la Oficina Regional para América. María Victoria, tenemos una primera sesión interactiva con todos nuestros participantes. Una cosa que les vamos a pedir es que participen mucho, y de hecho yo les voy a colocar en el chat ahora mismo un link de un tablero Miro para que nos dejen allí sus comentarios, sus ideas, todo lo que se les vaya ocurriendo a lo largo de esta presentación, y que luego entonces nosotros vamos a poder compartir y resumir en un reporte. Adelante, María Victoria, con la primera sesión interactiva. Muchas gracias, Diana, por esa pequeña introducción. Ya vamos a proyectarles una pequeña pregunta que tenemos para hacerles al público y para entender, para ver ustedes qué piensan que es comunicación y SEA, y ir profundizando. Pueden responder las preguntas entrando al link que se ve reflejado en la pantalla, polev.com/CEAaméricas863. Y la primera pregunta que tenemos para ustedes es: ¿qué es comunicación para ustedes? Y pueden escribir de 1 a 3 palabras para contarnos qué piensan ustedes acerca de qué es comunicaciones. Vamos a colocarles aquí en el chat el link para que puedan entrar y se pueda ver reflejado lo que ustedes piensan que es comunicaciones.
Vamos a dar un minutito para que puedan responder. Ya vamos bien. Sí, vamos viendo qué se va llenando, poniendo personas que han contestado a redes sociales, transparencia, storytelling, interactuar, información, proyectar, compartir. Ya cada vez se va llenando un poquito más y vamos a dar unos 5 segundos y vamos a pasar. María Victoria, un participante pone en el chat que es intercambio de información. También están participando a través del chat. Buenísimo, toda la razón. Bueno, vemos que las personas nos dicen proyección, nos dicen entender, informar, el intercambio de información. Creo que vamos por muy buen camino, así que si pasamos a la siguiente pregunta que tenemos. Que, Diana, te la dejo, está en tus manos. Aquí queremos hacerle una pregunta a todos. ¿Qué es participación comunitaria para ustedes? Igual, pueden escribir de 1 a 3 palabras y ya alguien se apresuró y rápidamente puso colaboración, me encanta, inclusión, efectivamente, comunidad, participación, escucha, una de mis palabras favoritas, escuchar, comunidades que se integran, ¿verdad? Comunidades a las que escuchamos. ¿Qué otra palabra se les ocurre está vinculada con participación comunitaria? Bueno, nos ponen en el chat también que es crear colaboración y trabajo en equipo. Así es. Asociaciones, ¿verdad? Socios, trabajar con socios también. Sí. Colaboración suena mucho. Abogacía, confianza, inclusión, involucramiento. Excelentes palabras. Todas ellas van rendición, desarrollo, resiliencia. Qué bueno que alguien comentó resiliencia como parte de las palabras vinculadas con SEA. Escucha. Compromiso está saliendo aquí en el chat. Y consultar y retroalimentar. Muy bien. Y vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta, María Victoria. Sí, buenísimo. Esta está divertida. Vamos a ver qué sale aquí. Cuéntenos qué piensan. Si SEA y comunicación son similares o son diferentes para ustedes. Tenemos unas personas que nos dicen que sí son parecidas, que son iguales, hay otras que nos están diciendo, se está poniendo reñida la competencia. Voy a hacer mi predicción aquí como el forecast, como la temporada de huracanes, creo que vamos a quedar ahí 50-50. Tenemos aquí una buena comparación, que son inherentes o son vinculantes. Dice Nariño, es cuando las comunidades asumen una voz propia, son diferentes, nos dicen. A ver, en cuanto, ya vamos, ¿ves? Más o menos, dice Claudia, nos dice que son diferentes. Buenísimo, creo que podemos pasar a la siguiente pregunta que tenemos. Y en esta pregunta todas estas dudas se van a ir disipando mientras vamos avanzando en la presentación, y en esta pregunta queremos valga la redundancia, preguntarles cuáles son las áreas de enfoque de comunicación. Pueden ir respondiendo si piensan que es la A, que tiene que ver con apoyo a sociedades nacionales, manejo de redes. La segunda, que tiene que ver con contar historias, crear contenido, manejo de redes,
manejo de riesgo reputacional, apoyar a sociedades nacionales en sus comunicaciones públicas y la última opción de contar historias, producir shows en vivo para Facebook, Twitter e Instagram y hablar con periodistas. Creo que, y aquí les cuento un poco más, creo que la mayoría ha dado con la respuesta correcta, que es la B. Nosotros desde el área de comunicaciones públicas estamos trabajando en la producción de historias y contenido para crear mensajes claves, para crear historias web, piezas de opinión. Trabajamos en gestión de medios y redes sociales, desarrollando comunicados de prensa, avisos de medio, lanzamiento de historias con periodistas, desarrollar activos para redes sociales. Como tercer punto, trabajamos en la gestión de riesgo reputacional. Y por último, apoyamos a sociedades nacionales en sus comunicaciones públicas y por eso es muy importante para nosotros trabajar de la mano con el equipo de SEA para compartir. Nosotros compartimos la misma materia prima, información, y ambas transformamos esta información en diferentes productos. Así que creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. Solo decirte, María Victoria, que en el chat nos decían que todas, efectivamente todas se interactúan allí, sí. y que es muy importante, lo decían en inglés, accuracy, la certeza, el foco, también la exactitud, ¿no? Aquí hablamos, la siguiente pregunta es ¿cuáles son los componentes de SEA? Y esta también, mira cómo va creciendo, dice, es... participación comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad y comunicación en acción, participación, abogacía y comunicación, participación comunitaria y retroalimentación, información como ayuda, comunicación para el cambio social, social y de comportamiento, y abogacía basada en hechos empíricos. Y ahí van también posicionándose. Vamos a darles unos minutitos más a ver si siguen las respuestas. Y dice alguien, dicen en el chat, excelente participación, Carlos nos da felicitaciones. Y efectivamente, la respuesta correcta es C. Esas son las 4 pilares de participación comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad. Obviamente la A también, eso se hace, pero eso está incluido de manera mucho más general en los 4 pilares de SEA, que vamos de alguna manera a estarlos tocando a lo largo de la presentación, pero solo para recordarlos muy rápidamente: participación comunitaria y retroalimentación, información como ayuda, comunicación para el cambio social y de comportamiento, y por último, abogacía basada en hechos empíricos. La siguiente pregunta, ¿o estamos ya finalizando? No. Estamos listos entonces. Gracias a todos por participar. Ya he estado viendo que el tablero Miro se está moviendo. No se olviden que está allí para comentarios. Déjenos sus stickers allí pegados. Y ahora le doy el pase a mi colega Ángela Gil, quien estará hablando en inglés para la siguiente presentación. Adelante, Ángela. Thank you. So as we prepare for the 2021 hurricane season, it's important that we build on some of those lessons we've learned in 2020 and other years as we move forward to here. So one of the biggest lessons we know is being prepared. The most important thing we can do is be active before aid is needed. We're sharing information with communities. And if we're doing this year round, they'll know that the Red Cross is a great place to come to gather information, or that your site is the great place to come to gather information in case of emergency. That's that information is aid piece. We want to build on existing materials. We know everyone's busy and we know that the hurricane season comes every year. So we have some information created already that can be used and altered to fit a national society or organization to help spread consistent messaging across the board. It's part of the public awareness and public education campaign materials. It's important for us to know the communities we will be working with before a disaster or before a hurricane. If we already have a relationship, if the community already knows who we are and what we're willing to do and what we can do, it will
help further us as an organization they trust and a good place to get information. And it will allow a faster response and a more effective response. And getting to know our communities allows us to have the information that we need to know what they need in case of an emergency. You can go to the next slide. So the next important piece that we learned, especially we saw this after Hurricane Dorian in the Bahamas, is the importance of setting up a feedback mechanism. We know when we talk about community engagement and accountability, a big piece of that is making sure we're hearing from communities, ensuring that the support we are providing is the correct support. This is what the community really needs. And an excellent way of doing that is setting up a way that the community can reach back to you. So before we have a disaster, it's great if we can be prepared for the ability to set up a feedback mechanism. As we mentioned, being prepared is a great step. It could mean having a plan in place. Is it going to be staffed by volunteers? Who are those volunteers? Have they done a training? Are they ready to roll in case we need to set this up? Do we have referral pathways in place? Sometimes we'll get phone calls, sometimes we'll get requests, and it's not something that the Red Cross can address. So let's know where we can send those people so they can get help, and let's put those in place and learn what those are to start with. And have some of those pieces that you need to run a feedback system already ready to go. We know that by gathering feedback, we can have stronger operations. We ensure that we're delivering what is needed. We ensure that we're reaching the people who are in that last mile, who are the most vulnerable. And by gathering, and not just gathering, but analyzing and reporting on that feedback, we improve those relationships with communities. As I said, we saw this in Hurricane Dorian, where not only were the hotline phone takers, because a good feedback mechanism is a phone call you see set up here. It was a phone number that people could call in, get information, give feedback. Not only were the call takers English speaking, but some spoke Creole as well, which allowed us to have a strong relationship with the migrant communities. Now, I spoke of a hotline or a phone line. It's a great option, but it isn't the only option. So look at other ways that you can set up a feedback mechanism for the operation or for part of a response. Maybe it's a feedback, maybe it's a community meeting. Have a place that people can provide feedback, and then it doesn't have to stay there. You can start simple and it can evolve. Figure out what works for the National Society and figure out what works for the community. Next slide, please. The other really important lesson, especially when you're doing work in community engagement and accountability, is working across all of the sectors. We can't work in silos as a response. We know this. If we are coordinating, if we are staying close to one another and being in touch with what WASH is doing, what Shelter is doing, we will have a more coordinated approach. So, for example, we want to make sure that not just community engagement is doing community engagement, but if Livelihoods is looking at rolling out a program, they should be making sure they're taking the community's insights and input into designing and figuring out what a criteria would be for people who will be engaging. We need to also share the information that we gain with all of the different sectors. For example, what is the best way to share information about your program with a community? This is information that we gain through community engagement, through listening to the communities, and it helps feed, again, into the overall program. We see this here in St. Vincent as part of the response to the volcano, but this can easily be applied to after a hurricane, where if all of the sectors are involved in some community engagement work, if someone's doing an assessment, they can include some community engagement questions. If someone is working on figuring out how to roll out information, we can take information we gain through one assessment and share it with another sector. And by doing this, we can ensure that we're mainstreaming the community. We're ensuring that that community remains central to all that we do throughout a response operation. Thank you very much. I think, Susanna, we have you up next. Y las lecciones aprendidas en materia de comunicación pública que les vamos a compartir hoy son tres. La primera tiene que ver
sobre la forma en la que los medios han cubierto las emergencias en tiempos de pandemia. Esa cobertura ha cambiado. Atrás quedaron los tiempos en los que volaban inmediatamente decenas de corresponsales para estar en el área afectada y poder transmitir de ahí al mundo lo que sucedía. De hecho, nosotras durante la cobertura que apoyamos hacer de la respuesta a los huracanes ETA e IOTA, solamente una de cada 10 peticiones de información por parte de los medios que recibimos venía de medios que estaban en la zona afectada. El resto la hacían de manera remota desde los países en los que tenían sus headquarters o sus oficinas regionales. Así que vemos menos periodistas en terreno. Eso significa para los medios más dificultades a la hora de acceder a historias, imágenes, videos, y significa para los equipos de las sociedades nacionales y para los equipos de la federación que recibiremos más y más peticiones para que seamos nosotras las que suministremos también ese tipo de insumos. Quisiera que pongamos especial atención a los últimos puntos de esta lámina, porque tienen que ver con nuestro relato, con el storytelling, con la forma en la que estamos contando lo que hacemos como Cruz Roja para dar respuesta a las necesidades de las personas afectadas en un desastre, en este caso los huracanes. Cada vez recibimos más demandas de historias que van más allá del desastre en cuestión. Y cada vez son más las peticiones de información para que expliquemos cómo se conecta la crisis a la que estamos respondiendo con otras que conviven a la vez o que eran preexistentes, que estaban ya instaladas cuando el desastre llegó. Nos sucedió con ETA y IOTA, recibíamos preguntas sobre cuál era el vínculo con la desigualdad, con la violencia, cuál era la forma en la que la pandemia estaba afectando a las poblaciones e incluso afectándonos a nosotros a la hora de garantizar la respuesta. También hemos recibido cada vez más consultas o demandas de información que tienen que ver con necesidades de grupos específicos. ¿Cómo afecta este desastre de manera especial a las mujeres o a las personas mayores o a comunidades indígenas, a personas que se dedican a la agricultura o a migrantes? Es un cálculo a ojo, pero diría que más o menos la mitad de las preguntas que recibimos durante las 3 primeras semanas de respuesta a ETA y IOTA tenían ya una conexión con desplazamiento, con migración, en qué medida esta crisis va a expulsar personas, va a promover más movimientos masivos hacia el norte. Así que esto nos ha llevado también a pues, cuidar la forma en la que construimos nuestro relato y en la que también entrenamos a las personas portavoces. Y luego, algo que no existía antes, pero sí es algo que tenemos que cuidar ahora, y es que en toda la comunicación pública que hacemos hay cada vez más atención de parte de los medios, pero también de las mismas comunidades, por ejemplo, a la forma en la que nosotros como Cruz Roja cumplimos con las medidas de protección del COVID. Entonces, hemos tenido que dedicar una parte importante de nuestro tiempo a garantizar que todas las fotografías, videos e historias que contamos garanticen que, bueno, damos el ejemplo que estamos garantizando que las medidas se cumplen y que la seguridad de los voluntarios, las voluntarias, el equipo y las comunidades a las que servimos está en el centro de la respuesta humanitaria. ¿Qué hemos hecho en respuesta? Hemos modificado, como les decía, la forma en la que creamos contenido y eso se los van a explicar más adelante y en detalle mis compañeras. Pasamos a la siguiente lección, que tiene que ver con esto, de lo que no nos separamos casi nunca, son los teléfonos, invaden nuestra vida cotidiana y el tiempo de respuesta a desastres no es la excepción. Durante las 3 primeras semanas, más o menos, después de ETA y IOTA, pero también nos sucedió ahora en la respuesta a la erupción en San Vincent, prácticamente el 100%
del material que recibimos venía de personas que lo habían recogido con un teléfono celular. Esto garantiza una comunicación sí más rápida, más ágil, la posibilidad de conectarnos rápidamente con voluntarios, con voluntarias, con staff que pueden hacer de corresponsales y también estar en primera línea recogiendo historias, pero también imponen nuevos desafíos como la calidad con la que material llega o la a veces dificultad añadida que tenemos para verificar que se trata de información correcta y que no va a contribuir de ninguna manera a la desinformación de la que ya de por sí tenemos que cuidarnos a la hora de publicar y también a la hora de crear contenidos. En respuesta a esto, pues lo que estamos procurando hacer para el 2021 es generar formatos para contar historias que sean más amigables con las plataformas que justifiquen esa baja de calidad, pero también crear algunas orientaciones sobre cómo utilizarlos mejor para que eso que ya es un hábito y un convencionalismo pues funcione, pero funcione bien. Y finalmente la tercera lección tiene que ver con cómo preparar también el trabajo de comunicación a la hora de responder, porque también puede prepararse. El año pasado, bueno, nos vimos obligadas a tirar de la creatividad, de la flexibilidad y a ir creando sobre la marcha, pero ya este año pues hemos confirmado que sí, que podemos hacer formatos más atrevidos, más ágiles para contar historias en redes sociales, que habían acciones que no hacíamos tanto antes y que ahora funcionan y casi que son una demanda de las audiencias que tenemos en línea, como por ejemplo las sesiones en vivo, que tenemos una riqueza inmensa dentro de la Cruz Roja con especialistas en diversos campos que han funcionado en la respuesta en tiempo real, digamos, a la emergencia desde la perspectiva de comunicación para crear contenido, para crear agenda y también para hacer un recurso que satisface las consultas de las demandas de información de la prensa. Hemos también comprobado que había formatos que no estábamos tan seguras de cómo se iban a comportar en línea, pero que funcionan, como las conferencias de prensa que aún siendo virtuales se han logrado buenas convocatorias, y también pues constatamos que aunque tengamos portavoces súper entrenadas y súper entrenados, es clave que ese entrenamiento y esas habilidades, esas capacidades se refuercen cada año. También acciones muy concretas, muy pequeñas, pueden marcar la diferencia, como tener preparados ya los directorios de especialistas, de portavoces, mensajes claves muy a la medida de lo que el desastre demanda, y que podemos hacerlo además en estrecha coordinación con las sociedades nacionales. El detalle sobre cómo va a lucir todo esto de cara a la respuesta al 2021, tanto en comunicación interna como externa, nos lo va a contar Teresa. Hi, good afternoon, everyone. So you would have heard what we have been doing and some of the lessons that we have been learning over the past few years, and certainly during 2020 when we had the hurricane season, but for the first time in a pandemic. Now we're going to look at internal communications, and we're also going to look at external communications, some of the lessons learned, and also what are some of the things that we have in place for this season. So you would have heard, I'm Travisa Da Silva, the Communications Officer for the English and North Speaking Caribbean for IFRC. And we're going to share with you 3 core areas for internal communications that we have learned. It makes sense to have these available, and we actually have these in place for this year. So the first core element or component is media management.
So we have under media management, of course, it's critical, as you would have heard in Susanna's presentation, then you would have heard that the media, of course, has less flexibility now to go on the ground and to pretty much get information directly. So we have to be able to, ensure that we have our contacts in place, have our media lists updated. And this is something that we are constantly working on because, as you know, the media tends to change ever so often. So we have been working through the national societies within the Caribbean to ensure that we have updated media contact lists so that at the end of the day, we're able to quickly contact our media correspondents. Of course, we also have our press release templates that are available. So in the event of a hurricane or a flood, whatever other disaster, we have press release templates that have been prepared that our national societies can share. We share it with you, and you can easily edit it and include your own logos. You can include whatever key details that are relevant to that particular emergency, and you can use that and share with your media houses. We also have pitching templates available as well. So for example, if there's a particular idea or story that we think could be pitched, we usually have those available that you can use easily, edit and adjust to the specific situation. And like the press release templates, the media advisor templates are also available with information that can be adjusted to send to the media. And of course, with all of this, we want to ensure that our different Red Cross personnel are trained. And so we have training available for spokespersons and different tools available as well. And one of the key things that we have is also ensuring that we have spokespersons available, not just at the regional level, but also at the national society level. So we're working with our communications focal points to ensure that they have spokespersons identified and trained so that in the event of an emergency, we already have persons who are prepared to speak with the media. In addition to the media management components, we also realize that it is critical to ensure that there is coordination. We want to ensure that we can create things together, and we want to ensure that there is support. And so we try to do regular check-ins with our national societies on a monthly basis, the least. Sometimes it's on a weekly basis, sometimes it's even daily. It's all depends on the situation, and sometimes it even requires, regular updates with our national societies. So of course, we have to ensure that we do regular check-in with the national societies and the focal points. And of course, we have support services that are available, and these are tailor-made or customized to the specific national society. So what one national society might need in terms of support for communications, another national society might not need that. It may need assistance in another area. And so we're able to tailor our support services that are available based on the needs that we identify. Capacity building is also another important area, and we realize that over time, while we continue to build on our capacities, it's also important that we allow people to learn by doing. And so this is something that we see coming out as well. Training is another big and critical component because, of course, as part of building our preparedness and ensuring that people are ready, then we have to ensure that they receive the necessary trainings that are available. And starting next week, June 29 to 30, we will have some trainings available. First, starting off with the it's just pretty much getting training in Twitter, the use of Twitter. As you know now, we have Twitter Sounds and Twitter Spaces, etc. And so we are going to be teaming up with the Twitter team for good, and they will actually, Twitter for Good team, and they will actually be doing this training next week. So we encourage persons who are interested to reach out to us to find out how you can be a part of this training. It promises to be awesome. And of course, we're always looking at ways that we can maximize on our communications. So feel free to participate in this training. And of course, we have the content development component. Now, for the content development component, it's pretty much ensuring that we have all the necessary information and data available for use by you. And so we spoke earlier about the press release templates, the media advisors, etc. But another key component is having key messages available.
So from time to time, we will develop key messages, whether on a particular emergency. We have a set of key messages now for the hurricane season, and those are available. And we also develop talking points as well, especially for spokespersons that need to talk to the media, etc. There is also content available for social media. So we have pre-prepared items or assets for social media that you can just edit. Most of the times we use Canva, and what we usually do is send you the link and you can just edit it and put in your logo, add anything else that you would like to add to it. So the social media assets are available, as well as the copy, the written text that you would want, we would encourage you to use as well. And on the point of Twitter, sorry, not on the point of Twitter, I saw a comment in the chat, but on the point of social media, we also have the PAPE library available on the CADRIM website. So it's www.cadrim.org, and that has available a whole array of materials that you can use. So whether it's hurricanes or floods, any emergency at all, then you can actually use those and you can edit them as well. Part of content development also includes ensuring that we have good quality pictures and videos. So as part of communications, our role is to help gather as much as possible, good quality photos and videos that we can use to help to tell the story. Because especially in this time when traveling is limited, we don't have a lot of persons being able to go on the ground in the event of an emergency. We need to ensure that we gather and collate and organize these photos and videos and have them available to be shared with the media, on social media, etc. We have created a Slack channel. So for those of you who, if you're on Slack, you can look for Hurricane Season 2021, and you can join that channel, and it will give you all the updates that you need as it relates to the hurricane season. I mentioned the key messages earlier. Those are posted there as well. We already talked about the PAPE library, and of course, we also have fundraising toolkits that we have prepared. I remember in the aftermath of Hurricane Eta and Iota, we had prepared a set of fundraising toolkits, and this was done in collaboration with the PRD. So they had actually, shared the information, and we were able to, based on the focus at the time. So based on whatever needs the National Society wishes to highlight, based on if they're doing fundraising for a particular need, they had these toolkits, these materials in these toolkits that were already prepared. So whether it's key messages, whether it's flyers, whether it's social media assets that they can post on their social media pages. We worked with the Partnerships and Resources Development team to pretty much put these materials together and have it available for you. And of course, we have other tools like the Newswire. And the Newswire is really a weekly update that's sent out to the membership on the latest communications materials that are available. So you will find key messages about ongoing crises. You will find different audiovisual materials, social media assets, And what the Newswire does, it allows for us to have more consistent communications across the board on what's happening, whether it's an emergency or whether it's an upcoming day, an international observance or so forth. So this Newswire is an excellent way to keep updated, to stay informed. So we encourage you to subscribe to the Newswire to ensure that you get all the latest information. And of course, we have ShareEd. Now, ShareEd is I'd like to say new because it's new and improved. It's the IFRC's new digital asset management system. And that is where all our visual communications materials are being stored. So it's available for use. We have, of course, persons who, once you sign up through ShareEd, and we will show the link in the next slide, you're able to access thousands of materials ranging from photos and videos of activities from across the world. So we encourage you to use this platform. Since the improvements, it's a lot more user-friendly, and it allows us to showcase the amazing work of all our staff and volunteers that are on the ground doing such a good job and helping to pretty much help the most vulnerable, So this is a link for ShareEd, and you can sign up for this in terms of being getting access to some of the information that we have available in the photos and the videos.
All right, so just quickly in terms of external communications, following through from the internal communication slide, we have the media resources that are available. So of course, the press releases and the media advisories that we mentioned. So if you're if you're listening in and you're from a media house, you're a journalist, all of these materials are available, audio, video statements, we have B-rolls, we have pictures, everything available at your fingertips. You can go to the ifrcnewsroom.org and you can have access to all of these. And of course, we're on social media. So you can look us up at the IFRC social media. For the IFRC Americas, it's IFRC_ES. And you will get access to everything that we have available, everything that we share. So I'm going to hand over now to Diana, who will take us through the preparedness activities from the CEA perspective. Thank you. Gracias, Trevesa. La siguiente slide, por favor. Bueno, ahora ya escucharon a nuestro querido equipo de comunicaciones y todas las lecciones aprendidas y el material que está. Desde el punto de vista de participación comunitaria, también queremos ayudarlos en que estén lo mejor preparados posible frente a cualquier contingencia que ocurra durante esta temporada. Y hemos puesto solamente 4 acciones muy rápidas que pueden ayudarles a estar preparados y de alguna manera poder abordar cualquier emergencia de manera muy rápida. La primera de ellas es, podríamos estar en este momento ya recolectando data secundaria, haciendo revisiones desde el escritorio de información, por ejemplo, de emergencias previas. ¿Qué ha ocurrido en otras temporadas de huracanes? ¿Qué ha pasado en nuestros países, en las comunidades en las que trabajamos en otras emergencias? Pueden ser huracanes o solamente, bueno, pueden ser también inundaciones, ¿no? Quizás podríamos estar revisando también el censo poblacional o el censo que hayamos hecho de las comunidades con las que hemos trabajado. También revisando documentos que son muy importantes y que se producen después de cada operación de emergencia, que son los documentos de lecciones aprendidas. ¿Qué se aprendió de la última emergencia que tuvimos? Bien sea de huracanes o cualquier otra que hayamos estado. Seguimos aprendiendo todavía con la emergencia del COVID, ¿verdad? Y también hay información que tenemos muy fácilmente disponible. Proyectos desarrollados por la sociedad nacional. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué información recolectamos desde las comunidades en esos proyectos que nos pueden servir y ser sumamente útiles para abordar una emergencia en cualquier momento? El segundo punto es, entendamos la emergencia, entendamos cómo es el huracán, qué pasa cuando un huracán golpea nuestras comunidades. Típicamente hay problemas con los temas de salud y típicamente están todas las enfermedades producidas por vectores, se reactivan, se exacerban. Si ya existían, piensen además, le decía Susana anteriormente, el contexto COVID. Tenemos COVID y van a venir nuevas lluvias, ahora van a estar los mosquitos. ¿Qué podemos hacer? Y todas las enfermedades vinculadas con el agua. Diarreas, cólera, etcétera, son las enfermedades que típicamente aparecen muy rápidamente después de una emergencia vinculada con agua, un huracán, unas inundaciones. Falta de agua, se destruyen las fuentes de agua o se contaminan las fuentes de agua, o sea que va a ser muy importante trabajar y tener mensajes preparados en materia de agua segura. La conectividad, pensar en cómo nos comunicamos con nuestras comunidades, si no hay internet, si no hay teléfono celular, ¿qué hacemos? Ya nos pasó con la pandemia, hemos aprendido mucho con la pandemia, que tuvimos que recurrir a medios no tradicionales para continuar conectados y cercanos a nuestras comunidades. ¿Cómo podemos prepararnos para esa eventualidad? Pensar también en los temas de salud mental, que se afectan en cualquier emergencia. ¿Cómo podemos trabajar con los equipos de apoyo psicosocial para preparar materiales participativos e incluyentes de la comunidad? Los medios de vida se destruyen cuando hay un huracán y típicamente con los medios de vida hay una intervención en la que el equipo de participación comunitaria actúa siempre, que es con los equipos de transferencia en efectivo. ¿Cómo podemos potenciar ese esfuerzo de hacer transferencias en efectivo y lograr efectivamente un enfoque participativo? Y lo mismo ocurre con los albergues,
cómo logramos a través de los programas de albergue el enfoque participativo o cuando se hace, por ejemplo, transferencia en efectivo para albergue. Y bueno, nuestros colegas de protección, género e inclusión, que son un área con la que trabajamos sumamente cercano. Todas las situaciones y los riesgos de protección que una emergencia trae consigo. ¿Cómo trabajamos con nuestros colegas de protección, género e inclusión para asegurarnos que tenemos un enfoque transversal de ambas áreas y que efectivamente los análisis de necesidades, por ejemplo, que se hagan con una visión más allá de las afectaciones obvias, pero con esa visión de incluir factores de protección, género e inclusión y el enfoque sea. Y por supuesto el tema de la migración, los desplazados internos o migrantes que están ya en los territorios son típicamente las personas que quedan en mayor condición de vulnerabilidad después de una emergencia. El tercer punto es colectar información previa, materiales de información como ayuda previo. Ya lo mencionaba también Trevesa. Tenemos la librería PAPE, esa librería está en inglés y en español, y hay un montón de materiales desarrollados listos para ser usados. Incluso lo que les llamamos es, bueno, si hacen algo mejor, que nos los compartan, porque así podemos seguir creciendo en esa biblioteca y otras sociedades nacionales pueden utilizar los materiales desarrollados por ustedes. Hay un montón de materiales desarrollados por las sociedades nacionales para emergencias de huracanes y para muchas otras emergencias que podemos compartir. Nosotros acá en el secretariado funcionamos como un link entre sociedades nacionales, úsennos como un puente para obtener materiales o para tener apoyo entre ayuda. Y por último, coordinación. ¿Cómo podemos coordinarnos mejor? Tanto internamente con los equipos de las áreas de enfoque, salud, medios de vida, apoyo psicosocial, agua y saneamiento, protección, género e inclusión. ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Cómo sensibilizamos en el enfoque de participación comunitaria y rendición de cuentas? ¿Cómo entrenamos a nuestros voluntarios para que estén cada vez más capacitados en estos temas? Y externamente, todos nuestros socios externos, las otras organizaciones, por ejemplo, las agencias de Naciones Unidas en terreno, con los que trabajamos coordinadamente. ¿Cómo logramos tener una coordinación entre organizaciones que nos permita optimizar el tiempo y actuar con rapidez cuando la emergencia nos golpea? Ahora les voy a dejar entonces con mi colega Melissa Monzón, quien es la oficial senior para participación comunitaria y rendición de cuentas de la comunidad en la oficina del clúster de los países andinos en Lima, quien nos va a presentar un caso de estudio o una buena práctica. Adelante, Melissa. Gracias, Diana. Bueno, entonces voy a compartir la experiencia que hemos tenido acá en Perú muy rápidamente. Ya lo habló Ángela acerca justo también de establecer mecanismos de retroalimentación, ¿no? Este mecanismo de retroalimentación que nosotros aplicamos, implementamos aquí en Perú, se hizo en el marco del contexto migratorio, ¿no? Como saben, Perú es el segundo país de destino en la región de migrantes provenientes de Venezuela, y nosotros ya veníamos realizando encuestas en las campañas de salud que veníamos realizando previamente, pero nos dimos cuenta que necesitábamos una herramienta mucho más integral, ¿no? Que abarcara y que abriera la retroalimentación que recibíamos por parte de las comunidades, no solamente las preguntas que hacíamos de satisfacción después de una jornada, sino a poder recibir todo tipo de retroalimentación por parte de la población migrante. Paralelamente, nosotros habíamos realizado un estudio de diseño centrado en el usuario, hicimos una investigación para otro proyecto para ver justamente de qué manera relacionarnos con las comunidades, porque era como también una hipótesis que se podía desarrollar una aplicación. Al final el resultado fue, en verdad, utilizar lo que las personas ya están usando en vez de crear un siguiente mecanismo o un mecanismo diferente, nosotros acoplarnos al mecanismo que usan las personas, que en este caso era el WhatsApp, y a la vez hubo un estudio a finales del 2019 donde salía que la población migrante utilizaba el WhatsApp como mecanismo para poder comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces, luego viene el COVID, llega a Perú, llegan todas las medidas de aislamiento en marzo del 2009, pero seguíamos preguntándonos, entonces, ¿cómo seguir escuchando y respondiendo a las comunidades si es que no podemos estar en terreno? Siguiente, por favor. Y fue así que implementamos el WhatsApp como mecanismo de retroalimentación. Ahora, lo que me quiero centrar ahorita es en cómo utilizamos
la data de la retroalimentación para poder tomar decisiones. Porque un tema es recopilar la retroalimentación en terreno, recopilar los comentarios de las personas, pero tenemos que preguntarnos siempre qué vamos a hacer con esta información, ¿no? Por un lado, hay que darle respuesta a las personas, pero por otro lado, ¿de qué manera vamos a sistematizar esta información que estamos recogiendo? ¿Cómo sistematizamos la retroalimentación de tal manera que nos ayude como organización a poder tomar decisiones y a poder mejorar nuestras intervenciones, ¿no? Como ven en la parte superior, esa es la base de datos donde nosotros volcamos toda la retroalimentación que recibimos por el WhatsApp. Es decir, cada interacción con la persona se coloca ahí, colocamos, la interacción es anónima, no guardamos datos personales por un tema de protección de datos, guardamos temas sí estadísticos que nos puedan ayudar a saber, por ejemplo, el tema de la edad, del género, si pertenece a alguna población vulnerable en específico, y luego se pone un resumen de la retroalimentación y se clasifica por los temas principales. Entonces, eso luego, cada 2 semanas, nosotros sacamos un reporte que pueden ver al lado izquierdo, ¿no? Y lo complementamos con información cualitativa también que se analiza de la misma base de datos, y con eso nos sentamos entre el equipo, las personas de salud, la persona que coordina proyectos, la persona de protección, género e inclusión, personas de SEA, ¿no? Para poder tomar decisiones y ver qué estamos recogiendo por parte de las comunidades, qué nos están diciendo y de qué manera podemos mejorar nuestra intervención. Entonces, algunas lecciones es muy importante saber qué vamos a poner dentro de nuestra base de datos o de nuestro feedback log sheet antes de establecer un mecanismo de retroalimentación. ¿Cómo vamos a categorizar nuestro feedback de tal manera que los reportes nos puedan decir algo? ¿Cada cuánto tiempo vamos a hacer los reportes? Y cómo vamos a analizar esta retroalimentación. Siguiente, por favor. Y es importante que esto también sea como un vínculo constante, ¿no? Un ejercicio constante de recoger retroalimentación, analizar qué nos están diciendo y luego ver qué vamos ajustando, ¿no? Porque no solamente son las intervenciones, sino también muchas veces son los mensajes que estamos desarrollando. Entonces, por ejemplo, nosotros a partir de esta experiencia de la línea de WhatsApp, no solamente lo usamos como una línea de retroalimentación abierta, sino que también tenemos una lista de distribución por medio del cual hemos lanzado encuestas, estamos lanzándolas cada 6 meses, de necesidades de información de la población migrante, para saber justamente cuáles son las necesidades de información principales, por cómo les gustaría recibir la información, si les gustaría recibir por videos o por audios, o en una conversación con un personal de salud, y de acuerdo a eso es que vamos ajustando también los materiales y los mensajes que vamos compartiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un tema de saber cuáles son un poco más de información de las enfermedades principales que pasan en el Perú. Entonces nos dimos cuenta que en verdad el tema de las enfermedades diarreicas era uno de los principales. Entonces compartimos esto, compartimos infecciones respiratorias agudas, y así de tal manera que lo que recogemos por parte de la comunidad nos ayuda, como digo, a poder ajustar intervenciones, mensajes, materiales, de tal manera que siempre estemos respondiendo a la necesidad de la información. Una última acotación es que además nosotros dejamos abierto la opción de que además de la línea de WhatsApp también se pudieran contactar con nosotros vía mensajes de texto, porque sabemos que hay zonas en las cuales las personas no tienen un smartphone o no tienen llegada a conexión a internet. Sin embargo, casi la principal fuente, de hecho, son mensajes vía WhatsApp, porque nos permite también poder compartir información de manera multimedia, ¿no? Entonces, algo que nos limita un poco el tema de mensajerías de texto. Y ese es un poco el resumen de la experiencia del Perú. Quería centrarme sobre todo en, cuando hablemos de feedback, hablamos y pensemos en qué necesitamos de información, cómo la vamos a recopilar, cómo la vamos a analizar y qué información realmente necesitamos en los reportes para poder tomar decisiones. Y con ello dejo a Carla para que comparta la experiencia en Chile. Muchas gracias, Melissa. Bueno, quiero comentarles sobre la experiencia de WhatsApp en Chile y un poco hablarles sobre el contexto de la situación de COVID-19 en Chile. Como todos ya conocemos, el tema de la pandemia generó restricciones de movilidad que obviamente surgieron también en Chile por el tema mismo de COVID-19.
Dentro de Chile se creó el tema de paso a paso, que fue un plan creado por el gobierno, y también comienza el tema del proceso de vacunación en febrero 3 de 2021. Hasta la fecha, 9.3 millones de personas han sido vacunadas con las 2 dosis de acuerdo al gobierno chileno. Para apoyar estos esfuerzos del gobierno, la Cruz Roja chilena ha implementado varios procesos. Entre estos procesos hemos podido observar difusión a través de redes sociales sobre los temas de vacunación, el calendario de vacunación, información y temas de información como ayuda. Pero específicamente en los temas de WhatsApp hemos podido observar que la gente se está volcando hacia WhatsApp, como hemos podido ver incluso en la línea de Perú, como lo mencionó Melissa, para resolver los temas de dudas, inquietudes, específicamente en este caso sobre temas de COVID-19 y sobre temas de vacunación. Específicamente en Chile, la gente que más contacta a la línea de WhatsApp de la Cruz Roja chilena son personas en contextos de migración. La Cruz Roja chilena tenía ya su línea de WhatsApp y la línea que ellos trabajaban con mensajes hacia la población. Sin embargo, esta línea que ellos estaban trabajando no tenía un proceso de recolección de feedback. Lo que se fue trabajando con las personas de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja chilena fue un proceso de documentación de este feedback, como ustedes pueden observar en la pantalla. El proceso que ellos tienen es el feedback log sheet, que es muy similar al que tenemos en Perú y que comenzamos con Perú, pero que en este caso se lleva a través de un proceso online y que está categorizado de una forma un poco diferente a la línea de Perú, ya que obedece a diferentes necesidades de la sociedad nacional. El feedback log sheet que ellos tienen tiene diferentes tipos, subtipos y retroalimentación. Y lo que nos permite este feedback log sheet, que lo hemos implementado hace un mes dentro de la línea, es tener este tipo de resultados. Y de esta forma hemos podido generar a través de el apoyo de federación, pero obviamente con el trabajo de las sociedades nacionales, que son el fuerte de nuestra labor, hemos podido gestionar que ya en Perú, en Ecuador y ahora también en Chile podamos tener este tipo de reportería en las líneas WhatsApp que se manejan en la región. Y es así que podemos tener estos resultados dentro de la línea WhatsApp y pueden verlo al momento. Por ejemplo, en el mes de mayo, 600 usuarios contactaron la línea, se han generado 320 conversaciones y se puede observar el flujo de mensajes, el género de las personas que se han contactado, las edades, las zonas, incluso por orden de relevancia, los temas principales que las personas consultan, en este caso, como son personas migrantes, el foco está en migración. Y también se pueden ver los subtemas en los que las personas tienen más relevancia o preguntan mucho más. Con esta información se ha podido gestionar también una abogacía interna dentro de la sociedad nacional para saber qué temas son los que tienen más relevancia internamente, y también se ha generado una reportería adicional con este reporte mensual, y es una reportería de feedback o una reportería de retroalimentación. La persona encargada de SEA dentro de la Cruz Roja chilena, María Luisa, ha sacado esta reportería con base en las preguntas frecuentes que ha notado de la línea WhatsApp del mes a través de lo que se ha registrado en la hoja de feedback y también las observaciones que se han ido registrando. Como ustedes pueden ver, este proceso ya es un poco más
ordenado, es mucho más científico y también permite generar procesos de abogacía interna dentro de la sociedad nacional y también nos permite generar procesos dentro de las mismas áreas y programas de la sociedad nacional para generar procesos internos y de cambio. Esto es lo que les puedo contar sobre la experiencia de la Cruz Roja en Chile y en este momento doy paso a Trudy, que nos va a contar un poco sobre la experiencia en el Caribe. Thank you so much, Carla. So I'm Trudy Thomas, the CEA officer for the Dutch and English-speaking Caribbean, and I'm going to be exploring the migration program of Trinidad and Tobago and some of the CEA approaches that was implemented in that program, the lessons learned, as these CEA approaches can be implemented in other types of emergencies. So some quick context, the Trinidad and Tobago Red Cross provides a series of initiatives to aid migrants, the provision of food, mental health and psychosocial support, as well as healthcare screenings for the migrant population, hygiene kits, risk communication material in Spanish to provide critical health and security information to the migrants, a virtual line to respond to the needs of the migrants. It's a WhatsApp line, and there's also a dedicated Facebook page in Spanish. So with regards to the CEA approaches, the TTRCS, Trinidad and Tobago Red Cross, they conducted in-person surveys to understand the needs of the migrant population and to capture the most vulnerable migrants. The Trinidad and Tobago Red Cross, they were able to strengthen community relations through introductions by key community leaders within the migrant population. Some of these survey questions focused on health needs, economic situation, demographics, existing or recently developed skills. The survey started in April in community clusters. About 300 persons have been interviewed with plans to interview an additional 300. So with regards to feedback, these survey findings were used in the design of the Trinidad and Tobago Red Cross Garden to Kitchen initiative. Early findings showed that the migrants came from an agricultural background and they wanted to grow food to feed their families as a source of income. The responses also revealed that a number of persons with disabilities and medical conditions, children who had medical conditions, which helped for the criteria for the food security livelihood programs. The findings also created new developments within the Trinidad and Tobago Red Cross migrant healthcare services, with more migrant women requesting family planning, a service which previously wasn't provided by the Trinidad and Tobago Red Cross. So through these surveys, they were able to understand what were the needs of the migrant population most vulnerable. And so they will be implementing services such as gynecology, ultrasound, and contraceptive methods. So what are these successes of implementing these CEA approaches? They were able to put feedback into action, which is very important. So the Trinidad and Tobago team, they are continuing to conduct surveys, and they're using the findings to design and adapt programs and services. So by understanding the needs of the vulnerable, they can now develop the livelihoods program and improve capacity buildings, which shows the importance of engaging with the community and understanding what their needs are. Also to strengthening community relations. So having the community leaders from the Venezuelan community being a bridge between the migrants and the Red Cross allowed for access and the building of trusted relationships to do the interviews. Also too, and this is important, the Trinidad and Tobago Red Cross, they're able to have program continuity because they continue to scan the environment on how to keep the programs alive, including building relationships with non-traditional partners. So we see here some of these successes in implementing the CEA approaches and being able to engage with the community and understanding what the needs of the community is. So this is just a few CEA approaches that can be implemented in terms of an emergency. We're going to wrap up here, but now I'm very excited as I hand it over to Diana, as we're going to be doing the question and answer segment. So thank you very much. Muchísimas gracias, Trudy. Les recordamos en el chat está el link para la evaluación de esta sesión y tenemos abierta esta sesión para preguntas y respuestas. Hay una pregunta, solo veo una pregunta en el Q&A section de Zoom
Y pregunta, que no ha escuchado, pregunta Denise, no ha escuchado acerca de los operadores de radio amateur, ¿qué papel juegan ellos? Denise, si entiendo bien por radio amateur, son los radioaficionados y juegan un papel fundamental. Solo déjame responderte con la experiencia, por ejemplo, de la Cruz Roja Cubana, quien tiene una red de voluntarios radioaficionados a todo lo largo de la isla, que se activa de inmediato, hay alguna alerta temprana de emergencia o hay una emergencia en la isla. Esta red que cubre el país entero le permite a la Cruz Roja Cubana levantar muy rápidamente análisis de daños y de necesidades, no con la formalidad tradicional, pero sí muy rápido, pueden tener reportes muy rápidos de daños y de necesidades en terreno, gracias a que cubren completamente el país y que son capaces de hacer enlaces con distintas zonas de la isla, ¿no? Desde el punto de vista de participación comunitaria y rendición de cuentas, los radioaficionados son una herramienta increíble para usar en participación comunitaria, porque a través de ellos se puede además utilizar no solo para difundir mensajes de información como ayuda, sino también para generar discusión y participación a través de emisiones, usando los equipos y las ondas en las que trabajan los radioaficionados. No sé, del equipo de comunicaciones, si quisieran responder relacionado con los radioaficionados. Queda clarísimo con tu respuesta, gracias. Gracias, Susana. Hay algunos comentarios en el chat. A ver, dice, perdón, una pregunta. Dicen, en México tenemos muchos protocolos o planes de emergencia para este tipo de desastres. Lamentablemente no siempre se dan las prácticas y capacitaciones al personal de la Cruz Roja en las delegaciones de cada estado o municipio. ¿Y hay algún sitio o plataforma donde pueden estar bien informados? Mira, la plataforma online de la Federación tiene una gama enorme de capacitaciones que se pueden tomar, pero además tenemos el Centro de Referencia del Caribe, CADRIM, y tenemos el Centro de Referencia de Preparativos para Desastres en El Salvador, el CREP, que también tienen una gama importante de webinars, trainings que ayudan a prepararse y continuar aprendiendo a lo largo del camino, porque digamos, he escuchado muchas veces dentro de la Cruz Roja que el aprendizaje de Cruz Roja nunca termina. Allí nuestro colega Emanuel acaba de poner el link del Centro de Referencia para Preparativos para Desastres de El Salvador, al que pueden entrar y conseguir no solo los cursos, hay material, allí hay una biblioteca interesantísima de materiales que pueden serle muy útiles. Yo solo agregaría a lo dicho por Diana, que hay muchos recursos a la orden y disponibles, y a la vez eso no significa que todas las respuestas estén dadas. Entonces también, si ustedes ven que hay un área donde hay vacíos, si tienen ideas para desarrollar iniciativas que puedan estar disponibles para el desarrollo de capacidades, pueden compartirlas con sus sociedades nacionales, con los centros de referencia o a través de los espacios correspondientes y se podrían pues buscar las formas para llevarlas adelante. Un ejemplo reciente es un laboratorio de creación de contenidos que hicimos con el área de voluntariado y que básicamente lo que busca es crear un grupo, una red de voluntarios y voluntarias a lo largo del continente que construyan contenidos digitales junto con nosotras desde el inicio. No solamente que estén entonces disponibles como audiencia o como público, sino que su mirada y su conocimiento de las dinámicas dentro de los grupos de voluntarios, pero también de las comunidades, de alguna manera estén presentes desde la génesis, ¿no? Desde el momento en que decidimos qué contar y cómo contarlo. Y como ese ejemplo, a lo mejor hay otras que pueden construirse en el camino, así que compartan sus ideas.
Gracias, Susana. Hay una pregunta desde Cancún, Quintana Roo. Nos preguntan la situación de personas en contexto de movilidad, migrantes. ¿Hay algún protocolo establecido para esta situación durante los huracanes, tomando en cuenta también el contexto actual de COVID-19? No sé si es más una pregunta operacional, pero obviamente dentro de el análisis que hacen las sociedades nacionales, en el preparativo toman en consideración la población migrante, porque como bien comentan en el chat, digamos, son poblaciones que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, porque algunos ni siquiera están en viviendas formales en algunos casos, o están en tránsito en otros casos, etcétera, ¿no? Pero a nivel operacional, obviamente se toman desde el punto de vista del análisis de los riesgos y de las vulnerabilidades que están presentes. Desde el punto de vista de participación comunitaria, nosotros, digamos, cuando hacemos evaluaciones con este enfoque, ellas son una de las poblaciones sobre las cuales ponemos el mayor foco. No sé, Susana, o del equipo de comunicaciones, ¿alguien quiere abordar el tema migrantes? Ya nos queda muy poco tiempo para terminar la sesión. Solamente agregar que esa es una de las preguntas que el equipo de Twitter for Good, que son los que van a liderar la sesión de formación la próxima semana, quería plantearnos, ver de qué manera redes sociales como Twitter pueden estar al servicio de la comunicación con grupos de personas que están en movimiento. De manera que no importa por qué país se desplacen, puede haber mecanismos o lugares digitales donde puedan acceder a la información y de nuevo, este es otro buen ejemplo para demostrar por qué trabajamos juntas, sea ICOMS, que aunque la plataforma es pública y la gestión de esas redes es un trabajo que lideramos desde comunicación pública, contenidos como estos para dirigirse a poblaciones como la población en movimiento, pues ahí tenemos el liderazgo de SEA para llevarlo adelante. Hay una pregunta, ¿cuál es el medio de comunicación más eficaz sobre el cambio climático para lograr la aceptación de la comunidad? ¿Es esta una buena pregunta para hacer en este segmento? Yo diría que es una excelente pregunta para hacer en este segmento, tanto para el equipo de comunicación pública como para el equipo de participación comunitaria. El mejor medio o el mejor canal depende, ¿vale? Y por eso siempre les decimos que el análisis de la data de terreno es fundamental. En el Caribe, por ejemplo, a las sociedades nacionales del Caribe les funciona muy bien el Facebook. Y, por ejemplo, a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Venezolana le funciona muy bien el Twitter, ¿no? Y lo que hemos visto en la respuesta de migración en el sur, en todo lo que ha sido la respuesta de migración en el sur del continente, hemos visto que el mejor medio para llegarle a la gente es WhatsApp. Y en el caso de cambio climático estamos hablando de metodologías de cambio de comportamiento, porque para comenzar a trabajar en la mitigación y en la adaptación al cambio climático se requiere un cambio del individuo. Y allí justamente las técnicas de comunicación para el cambio de comportamiento requieren ser muy precisos en los mensajes y en los canales que se utilizan. Así que va a depender un poco del levantamiento de información que podamos hacer, ¿no? Equipo CONS. Solo añadiría que es una pregunta que no solo nos hacemos nosotras, sino que se hace mucha gente que está de alguna manera involucrada en la creación de relato y de contenido sobre cambio climático. Se la hacen, por ejemplo, grandes medios, The Guardian, el periódico inglés, hace un año más o menos hizo público cómo fue su proceso editorial para decidir cómo iban a contar historias sobre cambio climático. Habían estudiado en detalle la data sobre qué tipo de notas se consultaba más en su medio, si la gente reaccionaba más, por ejemplo, a formulaciones que estuvieran vinculadas con mensajes que advertían sobre los peligros o que proyectaban a futuro escenarios catastróficos, o si reaccionaba mejor a mensajes orientados a acciones más pequeñas y que devolvían más como el poder a las personas. A partir de ahí se toman decisiones súper importantes, como por ejemplo que no dejaron de hablar de calentamiento global y cambio climático y ahora solo hablan de crisis climática. Así que esas discusiones de qué medios, pero también esas discusiones sobre qué conceptos y qué relatos, qué historias contamos y cómo las contamos es parte
del trabajo que hacemos en conjunto y que ojalá también podamos hacer de la mano con ustedes de ahora en adelante. Ya estamos por terminar, pero no quiero dejar de recordarles que tienen la encuesta. Por favor, llenen la encuesta para evaluar esta sesión, muy importante para nosotros, para hacerlo cada vez mejor. Gracias por los contenidos que nos han dejado, los comentarios que nos han dejado en el tablero Miro. Y solo leer una pregunta que nos dejan en el Q&A, que dice: en caso de desastres, un saludo desde Panamá, en caso de desastres en mi zona, ¿alguien internacional está informado para así abastecer las necesidades del pueblo y voluntariado? No estoy segura de entender tu pregunta, pero en todo caso, en el caso de Panamá, la Cruz Roja panameña tiene personal altamente calificado y Panamá tiene además la ventaja de tener la oficina regional de la Federación en suelo panameño, así que todos los que trabajamos desde esta oficina también estamos muy ligados en darle soporte a la Cruz Roja panameña en el caso que lo necesite. No tenemos ninguna otra pregunta. Susana, tú eres la líder de... en el chat, nada más, perdona. Perdón. Hay una pregunta en el chat. Nos dice Ismael, ¿el enfoque sea en qué momento se hace? ¿Antes, durante o después? Gracias, Ismael. Excelente pregunta. Se hace siempre. Así que, digamos, el enfoque sea como quedó explicitado en los compromisos mínimos firmados en las reuniones estatutarias del 2019. Es un enfoque de movimiento que debe estar presente en todas las actividades que hacen nuestras sociedades nacionales, el Secretariado de la Federación y el Comité Internacional. Y es un enfoque que no es solo hacia afuera de nuestra actividad, sino hacia lo interno. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Susana, para cierre. El mejor cierre lo hiciste vos, Diana, hace un minuto cuando dijiste el enfoque de SEA se hace siempre, el trabajo de comunicación pública también. Lo dijo antes también alguna de las personas participantes en el chat. SEA y COM son los mejores aliados de cualquier unidad, de cualquier programa. Queda dicho así, resuelto así, resumido de gran manera. Muchas gracias por habernos acompañado y que este sea solo el inicio de una conversación que se sostiene en el tiempo. Muchas gracias.